Hola, bienvenidos nuevamente a esta charla que estamos teniendo con Claudia Delgado González, una especialista en una coach, como les dicen, especialista en liderazgo, en gestión del cambio, en cualquier cantidad de cosas, como decíamos la vez anterior. Vamos a continuar con ella hablando de un tema que dejamos la última vez. Claudia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, encantada. Bueno, vamos a continuar con el tema que dejamos Estupendo. la última vez, ¿te parece? Sí, claro Dale, que pues. sí. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de cuáles son esos pasos importantes para la innovación. Exactamente, para la innovación, ejerciendo un liderazgo, y estábamos hablando de las barreras que hay que Exacto. superar, que un líder tiene que superar para poder generar algo que sea verdaderamente innovador. Claro, yo creo que la propia innovación requiere una cultura que promueva desde dentro los cambios, aunque sean pequeños, de manera que las nuevas cosas no asusten, primero a la propia organización y segundo, como decía antes, a la propia dirección. Sí, tú hablabas de las barreras internas que tenemos todos, Sí, porque es que paradójicamente queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar. sí, El ser humano quiere el cambio, pero no cambiar. Sí. Es reacio al cambio, y tú lo sabes mejor que yo. efectivamente. Entonces, esas barreras hay que ir superándolas. Sí. Pero luego están las barreras organizacionales. Sí. ¿Cuál es donde más barreras has encontrado tú? ¿En la alta dirección, los mandos medios o el público en general? A ver, yo creo que dentro de la alta dirección, sin duda ninguna, que es donde se toman todas las grandes decisiones y está la estrategia, probablemente se necesita que constantemente haya procesos de consulta que hagan que haya una comunicación como lo más horizontal que sea posible. Entonces, en nuestro caso, yo creo que el hecho de que seamos una organización social y de todas maneras muchas empresas también intentan que haya una participación de todos los niveles en aspectos como por ejemplo la innovación. Entonces de lo que se trata es de mantener vivo esos canales en donde las personas se reúnen con el cometido de saber qué es aquello que podemos responder de la manera como no lo estamos haciendo ahora, que es más allá de simplemente Ya mejorarlo. es parte de la gestión del cambio que tú tienes Sí, que manejar como líder. sí, exactamente. Yo creo que es fundamental. Nosotros, todas las organizaciones, de alguna manera están impactando de una forma o de otra, positiva o menos positiva, a la sociedad. Entonces, cuando tú estás creando ese impacto, estás de alguna manera tocando a muchas personas, no solamente a las que tú atiendes, sino a otras que están allí. En nuestro caso, por ejemplo, no solamente tocamos e impactamos a miles de familias que tienen una enfermedad genética rara, enfermedades inmunológicas, enfermedades tropicales, es decir, hay un gran amplio espectro de personas que estamos beneficiando, sino también las personas que están a su alrededor. Solamente hay que pensar, por ejemplo, en el caso de los niños que no terminan todos sus problemas en el hospital, sino están la integración, por ejemplo, en los colegios, las dificultades que tienen las familias para que otras familias entiendan que hay toda una serie de posibilidades de hacer amigos, de divertirse, de hacer ocio con personas que tienen capacidades distintas. Para quienes están llegando apenas, les quiero comentar algo. Yo soy Carlos Fernando Villa, decano de la Facultad de Administración de la Universidad CES, y estamos haciendo la cátedra CES con Claudia Delgado González, una experta, especialista con títulos de maestría en gestión, en dirección de fundaciones y organizaciones no gubernamentales y en economía y dirección de empresas. Y con ella hemos venido trabajando este tema y vamos a seguir entonces. Los liderazgos se ejercen en todos los campos, obviamente, pero quiero, antes de entrar en ese punto, hacerte una pregunta para ver si te puedo meter un poquitico en camisa de 11 varas. ¿Quiénes son más opuestos al liderazgo, a la novedad? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Ave María. La contestaste de una. Sí. ¿Por experiencia o porque tú eres mujer? A ver, yo creo que desde luego meterme de camisa de 11 varas puede ser cierto, sin embargo... No, ya yo sé que no te vas a meter en camisa de 11 varas porque tienes razón. Pero a ver, expliquemos un poco eso. Yo creo que hay una diferencia importante en los modos de pensamiento de hombres y mujeres, ¿no? Los hombres tienen casi que muy compartimentado toda su clasificación del mundo y tienen sus diferentes cajitas para verlo. Somos más cuadriculados, ¿cierto? Sí. Sí. Las mujeres son mucho más como el tipo, efectivamente. Entonces, las múltiples, vamos a decir, conjugaciones, combinaciones, intentas integrarlo todo porque quieres, además de cumplir con un rol, cumplir con los 4 o otros 5 que tienes. Entonces, eso pasa por optimizar al máximo cada uno de los movimientos que haces. Entonces, siento que de alguna manera, y esto es desde mi perspectiva,
la capacidad que tienen de recrear soluciones para que el tiempo alcance para todo es más de las mujeres y bueno, eso luego ya se lleva también a la empresa. En el marketing hay un dicho que dice, los hombres compran, las mujeres van de compras. Justamente. Eso Y es toda una recreación importante la que se hace. Claro, los hombres tenemos unas cajas mentales, las mujeres tienen unas cajas telefónicas llenas de cableado. Yo diría, efectivamente, yo diría que más que cajas lo que tiene es cableado. Entonces todo corresponde. Es más, la diferencia importante allí es que los hombres tienen algo que sorprendentemente ninguna mujer entiende y es que tienen una cajita que se llama no pensar. Exacto, la del vacío. Exacto. Como dice Mark Gungor. Entonces es imposible. Tú dices, es que esa cajita es imposible, o sea, no existe. Claro, las mujeres no entienden por qué, cuando No. uno, ¿qué estás pensando? Uno puede, nada. Es que no Tengo la puede mente ser. en blanco, eso no lo entienden ustedes. Efectivamente, entonces ese acompañarnos como de esas explicaciones que describen la naturaleza de hombre, de género. Sí, o sea, pues que, bueno, Mark Gungor tiene razón cuando dice eso. Justamente. Bueno, James Rodríguez, porque ahora extra micrófono hablábamos de James, es un líder. Absolutamente. ¿Cómo llegó allá? Es increíble el fenómeno mediático que tiene en España. Desde luego el reconocimiento de marca de Colombia, que de alguna manera habían tenido otras personalidades, lo ha multiplicado James Rodríguez. Digamos que tiene, además de la habilidad deportiva, ha sabido estar preparado para el momento en que le llegó su oportunidad. Además, y hay que ser sincero también, tiene un biotipo y tiene una presencia que también le ayuda. Sí, sí. También le ayuda, pero además de eso tiene una simpatía que traspasa géneros, fronteras, geografías. Entonces es increíble. Yo he visto muchas personas que se han sentido orgullosas de futbolistas, de deportistas colombianos que están en España, pero el fenómeno de James como que reúne todos los criterios juntos. ¿Y cuáles son los criterios pues, de ese liderazgo? Yo creo que es una persona que es un líder positivo. Tiene un carisma, pues, indudable. Indudable. Y además es alguien del que cualquier causa probablemente quisiera asociarse porque tiene unos valores muy positivos, porque se ve que es una persona que tiene disciplina. A pesar de su juventud, porque es que es muy joven todavía. Pero es precisamente esa inocencia la que acompaña también toda esa promesa que él está desarrollando. Y cuando sale, evidentemente impone. Entonces se da cuenta que no solamente es un líder físicamente, sino también mental, ¿no? Ese entrenamiento que tiene que tener para soportar la presión que sin duda ninguna está soportando es algo que a todos nos encanta. Bueno, Claudia, hablemos un poco también de lo que es el proceso de gestión del cambio. Hemos hablado de liderazgo, de innovación, pero metamos un poquitico en el tema ya específicamente de gestión del cambio, porque creo, y tú lo has dicho, James ha cambiado algunos paradigmas que se tenían, y en la parte de liderazgo y dirección empresarial y todo esto, pues hay que cambiar muchos paradigmas. Esto ha cambiado demasiado, la tecnología nos ha cambiado. O sea que hay que hacer una gestión del cambio, que es bien importante. ¿Cómo es ese proceso? Claro que sí. Yo creo que desde el punto de vista de las organizaciones que están defendiendo causas que de alguna manera están detrás de grandes derechos de la población, la gestión del cambio es continua. Nos vamos dando cuenta cómo es verdad que la investigación médica progresa, que muchas de las, vamos a decir, dispositivos para las personas progresan, que hay algunas coberturas públicas que son mejores para las familias, pero siempre nos damos cuenta que hay muchas necesidades que no están atendidas, porque probablemente se atienden primero aquellas que son o más comunes o que tienen más capacidad de respaldo detrás. Entonces, en el caso, por ejemplo, de enfermedades poco frecuentes, la gestión del cambio se da de manera continua. Y hace 10 años nadie los conocía. El cambio pues, no va a parar, eso va a seguir. Efectivamente, nadie los conocía y en este momento el hecho de que haya una persona que lleva la voz y que sea justamente la reina de España, pues ha hecho que muchos de los países a nivel iberoamericano se sientan impulsados e inspirados y de hecho ahora se ha creado la primera organización iberoamericana de enfermedades poco frecuentes que busca, igual que lo ha hecho España, trayendo muchas cosas de otros países para mejorar la atención social y sanitaria para las personas españolas, pues muchos de los países que están en Iberoamérica están inspirados y están haciendo esa misma transmisión de información, ¿no? Mirando qué está funcionando allí para traerlo aquí y también intentando que haya una locución
en este caso, por ejemplo, de la Reina de España, con primeras damas, con primeros mandatarios a nivel iberoamericano, para que también haya una mayor sensibilización de una población que muchas veces está como invisible. Hay un autor español, no recuerdo si es Marc o Frank Ponti, que tiene un libro muy interesante que se llama Si funciona, cámbielo. Porque el planteamiento que él hace es que hoy, en un mundo tan competido, cuando algo está funcionando, lo que hacen los competidores y lo que hace el mundo entero es comenzar a tratar de mejorar la oferta que se está haciendo. Sí. Entonces lo que él dice es que uno no se puede quedar quieto. Sí. Y como tú lo acabas de decir, nada está, el cambio se tiene que dar en todo. Sí. Entonces Ponti lo que dice es, si algo funciona, comience a pensar en el cambio desde ya. Porque lo van a copiar, lo van a atacar, las organizaciones, independientes del carácter que tengan, van a buscar cómo superar esa oferta, y entonces hay que comenzar a pensar en el cambio desde el momento mismo en que las cosas están funcionando. ¿De acuerdo? Yo creo que evidentemente siempre se tiene que tener como una constante, lo hablábamos antes, el tema de la innovación, ¿no? Que al final es ir pensando de qué manera se pueden resolver de formas que no se habían pensado, necesidades que no están resueltas. Sin duda ninguna hay ciertas cosas que cuando se consiguen tienden a apalancar a las organizaciones o a la dirección. Muchas veces, si tú te das cuenta que hay un indicador que está demostrando que cada vez tienes más reconocimiento social, pues tú te quedas allí. Pero es verdad, y nos estamos dando cuenta permanentemente, que las personas que están fuera de la organización y que van trayendo ideas de manera solidaria, ideas por algún tipo de paternariado empresarial, ideas porque simplemente tienen una persona afectada y han pensado en algo que no se había ocurrido, ahí nosotros estamos viendo que hay una tremenda fuerza que no tenemos dentro de la organización y que está dándonos unos resultados increíbles. Entonces, ahí es cuando yo te decía antes que cuando hay una alta dirección que está comprometida con que haya un proceso de consulta, con que haya participación, con que haya una comunicación donde buenas ideas puedan estudiarse, no en cada mes, sino incluso cada semana, y haya un reconocimiento de que puede ser importante para dar una mejor respuesta, ahí hay un compromiso importante, y ahí es donde yo veo que evidentemente desde la dirección se protegen las cosas que funcionan, pero también desde la dirección se tienen que acoger ideas que nos van a llevar a las soluciones de los siguientes años, que esas ideas se van agotando, van dando lo mejor de sí, y eso está muy bien, pero que junto a esa idea hay que ir poniendo todos los nuevos embriones, las nuevas semillas para que haya Casi que podríamos decir que uno se debe atacar a sí mismo, ¿cierto? Para que pueda generarse todo ese proceso. Si atacar es desafiarse, sí. Sí, claro, retarse. Sí, totalmente. Y yo creo que en ese desafío es precisamente la mejor manera de introducir ese tema tan importante que son las preguntas, ¿no? Pensar en nuevas preguntas, porque así es positivo como tú pones la mente a tu servicio. Una vez leí en un libro que decía, el cerebro es una máquina inefable para el encuentro de nuevas soluciones si le das una buena pregunta. Entonces, realmente de lo que se trata es de tener como un entrenamiento mental también, de estar abierto a nuevas preguntas que te puedan sacar de zonas de comodidad. Claudia, ¿tú crees que hay campos o sectores en los cuales hay más facilidad o más dificultad para el liderazgo, para la gestión del cambio y para la innovación? Uy, ahí yo diría que realmente son más las personas las que puedan tener dificultades que los sectores, porque te vas dando cuenta cómo a lo largo de las diferentes décadas, países que antes tenían la vanguardia van dando paso a otros que o más pequeños o más innovadores o más flexibles van encontrando fórmulas de dar mejores respuestas, más rápidas, menos costosas, con menor impacto ambiental. Incluso en diferentes, por ejemplo, la industria farmacéutica, que por muchísimo tiempo para las organizaciones de pacientes fue como las grandes farmas eran las únicas que podían proveer soluciones de investigación, y en el caso de las enfermedades raras, concretamente en Europa, la legislación de medicamentos huérfanos hizo que biotecnológicas, compañías muy pequeñitas, comenzaron a desarrollar fármacos que daban respuesta a estas personas
y que no contaban con toda la infraestructura de las grandes industrias. De hecho, ahora se está dando el fenómeno de integración. Las grandes se han quedado sin patentes, se han quedado sin innovación y están buscando absorber las pequeñas, que son las que se han ocupado en la mayor parte de los casos de la investigación científica en este tipo de enfermedades. Pero si hablamos, por ejemplo, de la religión, política, deporte, ¿será que es más difícil la gestión del cambio en esos sectores como el religioso, el político, el deportivo? Porque uno ve como cierta tendencia a quedarse quietos, Sí. a resistir al cambio, y se presentan liderazgos de personas, pero no hay una verdadera innovación en muchos campos. Sí. Entonces, por eso mi pregunta, ¿será que hay sectores, hay campos en los cuales ejercer un liderazgo se orienta más a seguir personas que a generar innovación en procedimientos, en formatos, en oferta, en alguna cosa que en otros? Yo creo que cuando entramos en algunos sectores que evidentemente, por ejemplo, como puede ser las religiones, tiene toda una trayectoria y una serie de contextos que yo creo que son fáciles de entender, evidentemente puede haber mayor o menor facilidad para el cambio. Mira el campo de la educación, por ejemplo, en el que estoy yo ahora y estamos nosotros. ¿Cómo podría mirarse ahí ese campo de la innovación, el liderazgo, todo esto? Hace relativamente una semana estuve precisamente reunida con un profesor francés que hablaba de cómo las organizaciones... Francés, inglés, francés, español, tolimense, yo no sé qué más. Que hablaba de HS, es también HS. Ajá. Eh, ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo se come? HS es una, haz de cuenta también como un CES en la parte de administración, es ADES en España y HSE es en Francia. Ah, bueno, como okay. un Harvard en tal, como un CES aquí en Antioquia. Entonces, él llevaba una cátedra que era precisamente para estudiar la deformación empresarial, que era el liderazgo negativo que ejercían ciertas organizaciones que eran muy fuertes y que de alguna manera a lo largo de 10, 15 años de la vida de un directivo en esa organización no había innovación, no había incluso ilusión, no había vocación. Entonces, en ese programa lo que se intentaba... El principio de Peter clarito ahí. De lo que se trataba era de reconocer el estado de las diferentes organizaciones, qué índice de deformación tenían precisamente para volver a, de alguna manera, resetear, ¿no? Para volver. Y lo que hacían era precisamente salirse a otros países, ir a otros lugares, incluso aquellos que tienen mucha presencia en este momento, por ejemplo, en Asia, donde las mismas soluciones o probablemente a las mismas problemáticas se les estaban dando respuestas completamente distintas, ¿no? Entonces ahí era clarísimo el ejemplo de dónde estaban las dificultades, pues probablemente en las vendas, en las creencias que tenían ya estas personas que llevaban tantísimo tiempo rindiendo y de alguna manera no formándose. Entonces ahí había una oportunidad para el cambio grandísima y este programa que ha sido desarrollado a lo largo de los últimos 15 años tiene sin duda ninguna en Francia un reconocimiento muy grande y se está buscando casi que volver o de alguna manera recrear, modelar en otros países, porque es verdad que grandes empresas que en un momento dado tienen el posicionamiento número 1 en su marca, con el paso del tiempo van dando paso a otras que probablemente más pequeñas, más innovadoras. Como dice Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Y lo único constante en la vida es el cambio. Claro, esa es la única constante que todos tenemos y que tenemos que aceptar. Es que hay gente, y lo que decíamos a la vez pasada y lo comentamos ahora, la resistencia al cambio, que es natural, es normal en los seres humanos, hay que comenzar a vencerla. Y ahí es cuando tienes que entrar tú pues con tu coaching, y con tu liderazgo y con tu proceso de gestión del cambio. Ese proceso de gestión del cambio, más o menos, ¿cuánto se puede demorar? Yo sé que no hay una respuesta exacta, pero hay cambios que se demoran muchísimo más, hay cambios que no. Cambios sociales, cambios en tecnología que lo llevan a uno a cambiar modus vivendi, etcétera, etcétera. ¿Será que sí hay unos más rápidos que otros que afectan tanto la sociedad? Sí, sin duda ninguna. Se habla siempre de cambios económicos aproximadamente cada 7 años. Hay unas oleadas que de alguna manera van anticipando cada 7 años movimientos
económicos muy significativos, ¿no? Yo creo que eso es verdad, que depende de cada uno de los Esa sectores. norma de 7 que opera en casi todos los Sí. campos, yo no me atrevo a decir que en todos porque no tengo conocimiento de todos, pero eso algo lo llamó un alemán, recuerdo, por allá en los años 40 en Harvard, lo llamó la norma de 7. La norma de 7. Efectivamente, cada 7 años hay un movimiento la importante que va capacidad mental cambiando. de retención en memoria y todo eso también, que lo llevó a comprobar lo que era 7, que por eso las 7 maravillas, y el 7 es un número, una cifra que opera muy Que bien es en como, todo. efectivamente, entonces ahí yo creo que hay ya una dinámica histórica que sin duda ninguna a nivel económico mundial está muy presente y se va viendo, ¿no? ¿Cuál es esa tendencia cada 7 años? Luego es verdad que a nivel de las coyunturas políticas, a nivel de los sectores económicos puede que haya variaciones, pero también nos vamos dando cuenta que muchas veces de lo que se trata, y en este siglo cada vez más, es de la capacidad que tiene la sociedad civil de organizarse, y va haciendo que cosas que en su momento, sin los medios tecnológicos, sin las redes sociales, tardaban muchísimo tiempo en extenderse la voz, cada vez nos estamos dando cuenta que hay todo un articulado social y donde la ciudadanía ya no es un ente que no participa y no actúa, Claro. sino es ya todo un líder de cambio, Sí, un de líder del permanente cambio. Claro, como John Cotter dice, es el líder del cambio, la sociedad. Claudia, si nos está acabando el tiempo, nos queda poco más de un minuto, te quiero pedir un favor, Sí. un consejo para toda la gente que nos está observando, escuchando en este momento, para poder gestionar un cambio positivo que sea verdaderamente innovador y que sea generado por un líder. Yo creo que ahí, en ese minuto que tú me das, yo creo que lo más importante es identificar qué es aquello que estamos pensando que no se puede, qué es aquello que estamos pensando que debería suceder, pero no sabemos cómo tiene que suceder, y es allí, insisto, por las preguntas poderosas, por donde cada persona, independientemente de que esté en el liderazgo o que esté en otro lugar de la organización o de la sociedad, puede dar su contribución. Y ahí es donde es tan importante que todos pensemos juntos, ¿no? Ese ponernos juntos a pensar. ¿Tú sí crees, y ya para terminar, que todos somos líderes en algo y en alguna parte? Sí. Yo creo que todos tenemos un lugar bajo el sol y que de alguna manera todos tenemos algo en que brillar. Y yo puedo ser líder acá, pero en mi casa no. Por ejemplo. O sea que Ahí todo- le toca el liderazgo a otra persona. Claro, sí, la señora Claro. generalmente le gana a uno. Complementariedad. Claro que sí. Claudia, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Encantada. Porque podríamos seguir hablando de ese tema y además contigo me parece sensacional. Pero tenemos que despedirnos y por eso tenemos que agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, agradecerle a Claudia obviamente, que vino desde España a estar con nosotros un rato y transmitirnos todas las experiencias y darnos los consejos que nos ha dado y que va a seguir dándonos porque vamos a seguir trabajando con ella. Por el momento entonces, Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a Medellín, mucha suerte y te esperamos nuevamente. Y a Estupendo. ustedes muchas gracias por Encantada. estar con nosotros.